parábola. Y esa parábola básicamente lo que dice es que un hombre agricultor que salió sembrando una semilla y esa semilla cayó en diferentes terrenos. Había un terreno que era árido, había uno que era pedregoso, había uno que era seco y había otro que era fértil. Y ese fértil dio fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Así que nosotros podemos ver cómo Dios usa en la Biblia la palabra semilla y su concepto para hablarnos, darnos lecciones y enseñanzas a través de esa semilla. Por ejemplo, en esa parábola de Lucas capítulo 8, que es la parábola del sembrador, dice que la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Cuando usted va a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35 hasta el 49, quiero que me ponga el versículo 35 y 36 de Primera de Corintios 15, hace una relación de que el cuerpo del creyente cuando muere cae a tierra y es sepultado con vistas a resurrección, o sea, que da fruto también. Eso está, y la Biblia dice en 1 de Corintios 15, versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán de los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 36, dice así, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Hablando de una semilla, está relacionando que el cuerpo del creyente cuando muere en el Señor es como sembrado en el poder de ese Señor para luego resucitar y dar vida, una vida fructífera porque es una vida eterna. ¿Estamos? Así que todo ese versículo hasta ese pasaje, hasta el versículo 49 habla de eso. Luego, la vida de Jesús en Juan capítulo 12, versículo 24 es comparado con el trigo, con la semilla del trigo. Porque él dice que a menos que el trigo caiga en tierra y muera, da fruto. Si no cae en tierra y no muera, queda sin fruto. Pero si muere, queriendo decir es enterrado, da mucho fruto. Está hablando del cuerpo de Jesús, que cuando él muriera, ¿verdad que sí? Él iba a ser sembrado en la tierra, y como él iba a ser sembrado en la tierra, lo compara a ese grano de trigo, que entonces cuando él resucitaría, iba a dar vida, fruto, porque iba a dar una cantidad de resurrecciones, que son todos aquellos que creen en él. Cuando voy a Génesis capítulo 3, versículo 15, habla de una simiente. La palabra semilla es lo mismo que simiente o descendiente. Y habla en Génesis capítulo 3, versículo 15, de esa simiente que dice que la simiente de la mujer, la cual es Israel, y esa simiente es Cristo, iba a vencer la simiente de la serpiente, que la serpiente es Satanás y su simiente, su descendencia, el anticristo. O sea, que ellos se van a enfrentar al final de la jornada de la historia de la humanidad, y Jesús va a vencer al anticristo, porque él va a venir a querer parecerse a Cristo, pero Cristo lo va a vencer con el resplandor de su venida. Así, muchas veces y de muchas maneras, Dios usa la palabra semilla para darnos lecciones y enseñanzas, y todos nosotros fuimos alcanzados por el poder de una semilla de la palabra de Dios que alguien plantó en nosotros, germinó en nuestros corazones y hoy está dando fruto. Y una muestra de que realmente el poder de la semilla de la palabra de Dios tiene todavía efecto es que tú y yo todavía estamos en el Evangelio. Así que yo puedo sacar una conclusión: ¿quién puede detener el poder de la semilla de la palabra de Dios que sea sembrada? Y para poder entender un poquito acerca de ese poder de la semilla, tiene que ser puesta en las manos de Dios, ¿verdad? Basta con que tú pienses un poquito en aquella persona que te predicó, en aquella persona que te hizo una llamada, que te sembró esa semilla en tu vida, y hoy, años más tarde, todavía está dando fruto, porque aunque caíste, aunque lloraste, aunque sufriste, como dice la canción, pero te levantaste, y con todo lo que ha pasado, sobre todo, todavía estás aquí. ¿Sabes qué? Hay más fruto para ti, hay más fruto para tu casa, hay más fruto para tu vida, hay más fruto en medio de esa semilla, porque todo está basado en el poder de la palabra de Dios. Y yo te puedo hablar desde que esa semilla fue sembrada en mi vida hace 32 años, marcó mi vida para siempre. Abril 13 del año 1988. Marcó mi vida para siempre.
Y aunque no entendía muchas cosas, aunque pasé dificultades y en mi casa no me entendían, ni mis amigos me entendían, aunque me he equivocado, aunque tenemos luchas, pero esa fue tan fuerte que desde el primer día no me dejaba ni dormir, porque la tenía en la mente y en mi corazón todo el tiempo. Y no había un día que yo no le hablara a más de uno de Jesucristo. Y cuando se estaba acabando el día, recuerdo que yo tenía una expresión para Dios: ay Señor, ponme un alma para yo hablarle y sembrarle esa semilla. Y te voy a decir una cosa: hoy tengo más pasión que hace 32 años. Porque una semilla que cae en buena tierra es capaz de producir mucho fruto. Y así hace Dios con nosotros. Así que hay una semilla que plantar y nosotros hemos sido revestidos, plantados en ella, y tenemos una nueva identidad. Ya tú no eres tú, pero sigues siendo tú. ¿Sí o no? ¿Hace sentido para no tener que explicarlo? Entonces, cuando usted tiene identidad, usted tiene que vivir de acuerdo a ella. ¿Y por qué tanto lloro muchas veces en los cristianos? Porque muchas veces el cristiano vive carente de identidad o se le olvida su identidad. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces la gente va a la iglesia y no entiende el significado de lo que es tener a Jesucristo en su vida, en su mente y en su corazón. Al no entenderlo, no entiende el poder del cual nosotros hemos sido suplidos por la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué hace la persona que no vive de acuerdo entonces a esa identidad y sabiendo que tiene ese poder? La vida es una jungla y vive por la vida pensando que es una persona fracasada, mediocre, intrascendente, ¿verdad? Que no puede alcanzar nada delante de los hombres. La gente se acostumbra a decir yo soy cristiano, a vivir llorando, y se acostumbra entonces a perder sus sueños con el tiempo, a perder sus metas y sus deseos, y sigue arrastrando por la vida sus penas, sus heridas, sus quejas y sus dolores. Y eso tiene que cambiar. Vine como el sancocho de anoche. Dígale que está a su lado: eso tiene que cambiar. ¿O tú te crees que una gente siempre llorando y hablándole de Cristo y siempre llorando y una prueba y un mococó y una queja, tú te crees que el otro se va a convertir? Se sufre y se llora, pero también se goza. Muéstrele su mejor cara. Dígale: hay una palabra, hay algo que yo tengo que es diferente. Porque aunque caí, aunque lloré y aunque sufrí, pero me levanté y conmigo. Usted tiene que aprender a vivir por lo que cree. Nosotros vivimos por lo que creemos, aunque no lo veamos inmediatamente. La Biblia dice: el hombre más sabio que ha pisado la tierra, aparte de Jesucristo, fue el Salomón. Y dijo: cual tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, tenemos que vivir por lo que creemos. Porque lo que tú crees determina tu vida. Si vives de acuerdo a ello, condiciona tu vida. Esa impresión de lo que valemos o creemos que somos, la psicología dice, y la Biblia también, que viene en el desarrollo desde tu primera infancia por el círculo más íntimo tuyo, de cada persona. Eso implica tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus compañeros de infancia, tus vecinos, tus compañeros de escuela. ¿Cuántos saben lo que están hablando? Viene de ahí porque lo que te digan muchas veces, lo que tú veas o vivas, muchas veces te marcan. Si la gente te hace sentir que tú no vales nada, que tú no lograrás nada, probablemente eso ponga un límite en tu mente, en tus acciones y decisiones, y tú vivas una vida mediocre y no alcance grandes cosas.
Pero eso se puede revertir con la fe. Si tú creciste en un hogar donde no estaba tu papá o tu mamá, o te dijeron que tú no servías para nada, o simplemente fracasaste y fallaste muchas veces, eso se puede revertir. Y la palabra está aquí. La palabra se llama fe. Confianza en Dios. ¿Cómo te lo muestro? Abre la Biblia en el libro de Números. Hoy está saturado esto de su presencia. Hay dos porciones en la Biblia que habla de testigos que enviaron. Moisés envió 12 testigos a ir a inspeccionar la tierra prometida. Y Josué envió 2. Y esos 2 fueron a la casa de Rahab la ramera. Pero en Números capítulo 13, en el versículo 25, ya ellos habían sido enviados y dice que regresaron a inspeccionar la tierra prometida después de 40 días. ¿Lo tienen? En el versículo 31 al 33 vino el reporte de los 10 testigos de ese grupo. Eran 12 espías, y 10 de ellos trajeron un reporte negativo, sin fe. Un deporte que atemorizaba, sobre todo un reporte que se iba en contra de lo que Dios había dicho. Porque ellos dijeron, sí, fuimos allá y vimos eso en unas ciudades grandes, fortificadas, y ahí hay gigantes, y ahí están los hijos de Aná, que eran gigantes, gente grandísima, y eso era verdad. Y ellos dijeron ahí en el versículo 33, también vimos allí gigantes, los hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sin embargo, el capítulo 14, después que ellos dan su mal reporte, en el versículo 9 dice que Josué y Caleb dijeron, no le hagan caso a estos 10. Porque ellos son como pan para nosotros. Y nos los comeremos como un pan y sin café. Porque su amparo se ha ido y Jehová está con nosotros. Mire qué diferencia. Mire qué visualización completamente diferente. Ahora quiero que le pongas atención a un detalle. Quiero que vean en el capítulo 13, versículo 33, lo que dicen. Eso es el reporte negativo de los 10. Al final del versículo dice que nosotros éramos como langosta a nuestro parecer, pero ese no es el parecer de Dios. A ellos ningún gigante le dijo, ustedes parecen langosta. La langosta es un insecto. O sea, ellos se veían como un insecto que era capaz de que aquellos le hacían así y lo deshacían. A nosotros nos parece, a nosotros mismos que somos así. Te está bajando de categoría. Está contradiciendo lo que Dios dice de ti. Está manchando y limitando o diciendo a Dios que es mentiroso, porque es Dios que había prometido eso desde Abraham y ahora Dios es un mentiroso. Eso es lo que está diciendo. La falta de fe. Usted está acá. A nosotros nos parecíamos que éramos langostas. Y así le parecíamos a ellos. Pastor, pero la Biblia dice que había gigantes, que había murallas, que eran ciudades fortificadas. Es verdad. Eso es una realidad. Y no podemos hacer como la gente hace, que dice en una fe irracional, no, yo cancelo, esa no es mi realidad. No, es una realidad. Estaban los gigantes, estaba la muralla, estaban las ciudades fortificadas. Es una realidad. Pero había una verdad de Dios que le había dicho, yo te voy a dar esa ciudad, yo te voy a dar a los gigantes, porque no es lo que te parezca a ti, es lo que diga yo. Entonces anota, tu verdad se come tu realidad, porque la verdad es la palabra de Dios, es Jesucristo.
Lo que Dios dice de ti, no importa la circunstancia, eso es lo que va a suceder tarde o temprano. Por eso, no podemos poner atención ni a las circunstancias, ni a la realidad, aunque la tomamos en cuenta, ni a lo que otros dicen de nosotros. Lo importante es lo que Dios dice de ti. Lo importante es lo que Dios dice que tiene para ti. Esa es tu verdad. Y esa verdad se va a tragar o va a vencer a cualquier realidad que sea contrario a eso. A Pablo le escribe a los Efesios y le dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Está conmigo? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andásemos por ellas. Escucha, nosotros no venimos originalmente de Dios. Nosotros venimos de Dios, de nuestros padres. Nosotros venimos de Dios originalmente. Nuestros padres fueron el instrumento, pero Dios fue que nos pensó, nos creó, nos dio forma y luego nos cortó como un diseñador especial. Tú fuiste pensado, creado, formado, y luego ese diseñador que Dios te creó, no como una copia barata, te creó como algo único, como algo especial. Déjame decirte que tú no estás como una ropa de esa que tú regalas o que venden o que regalan en Goodwill. No, usted tiene una identidad genuina, una genética del cielo. Usted es alguien especial. A usted no está en un se vende. No, usted es algo valioso, usted es algo costoso. Para que tú llegaras hasta aquí, ha costado muchas cosas a Dios, entre ellas la vida del Hijo de Dios. Y usted tiene que aprender a defender eso, a vivir por eso. Jesús, entonces, Dios viene a ser como nuestro diseñador, y Dios tomó a Jesús y lo puso como ejemplo para que nosotros nos pareciéramos a Él, para que fuéramos siendo transformados a Él. Así que usted es un diseño único, especial, valioso, que usted tiene ciertas características, y la primera es que tú tienes el sello de Dios. ¿Tú sabías que tú eres sellado con Dios? ¿Tú sabías que tú tienes el sello de Dios? Lo que pasa es que no es un sello físico, es un sello espiritual que hasta el diablo lo reconoce. ¿Por qué tú crees que tú vas a una oficina o a algún sitio y tú hablas muy decentemente y al dependiente, alguien que está ahí, te mira mal o te contesta mal? Eso es que lo que está en él está reconociendo lo que hay en ti. ¿Quieres ver que tú eres sellado? La Biblia tiene eso del sello de Dios. Segunda es de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Escucha lo que dice. (2:19) de segunda de Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es ese fundamento? Teniendo este sello. Que el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. En los tiempos más difíciles de la humanidad, que se llama la gran tribulación, Apocalipsis 9:4 dice: y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen ¿qué? Porque tú tienes el sello de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Y hay más versículos sobre eso en toda la Biblia. Pero elegí eso porque tienen que ver en los peores momentos. Y en los peores momentos sale a quien tú perteneces. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de ¿quién? Por eso es que el diablo, que vive imitando a Dios, va a sellar a los suyos.
ese sello significa dos cosas. Un sello significa en aquel tiempo que a los animales le ponían un sello en la piel ardiendo que no se le podía quitar con nada, y eso era símbolo de propiedad privada. Eso es de fulano de tal. El otro sello, la otra connotación es, o significado, que un sello, algo sellado, es algo que no se puede abrir ni cerrar. Usted está sellado con el Espíritu Santo y el diablo no puede penetrar porque él no tiene poder para romper ese sello. ¿Ok? Entonces, diga, somos sellados. Así que tú fuiste engendrado en Dios por medio de Jesús en la cruz, y tiene su característica que usted está sellado y que tenemos una genética divina, sobrenatural, que es capaz de vencer cualquier adversidad, porque está basada en esa semilla que es poderosa, que es eterna, porque nosotros ahora estamos vivos, hemos vuelto a nacer, porque antes estábamos muertos espiritualmente, pero ya no estamos condenados, y como no estamos condenados, no tenemos que andar por la vida arrastrando con vergüenza y con culpa de los errores del pasado, porque Jesús pagó por eso. Somos perdonados, somos salvados, somos liberados y somos sanados también. De manera que Jesús transformó esa simiente, esa genética, esa simiente corruptible en una incorruptible. Y es por eso que Pablo dice que así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos viven. ¿Qué tipo de vida es esa? Es una vida plena, es una vida gozosa, es una vida abundante, con una capacidad de suplir todas las necesidades que tú tengas y de revertir cualquier adversidad que el diablo, quien sea, quiera tirar contra ti. Esa vida es la que nosotros estamos dispuestos a disfrutar, a vivir. Es la vida que encontró la samaritana en el pozo de Jacob cuando se encontró con Jesús. Acabó con su vergüenza y se convirtió en un evangelista. Es la misma vida que encontró María, la prostituta aquella, que cuando todo el mundo la señalaba, la tierna mirada de Jesús solo le hizo una pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron porque ellos estaban peores. Es la vida que encontró un hombre inflexible y rígido como Pablo para dejar todo por alcanzar a Jesucristo. Y esa vida es la que... Hermano, usted está en esta tierra, pero ya usted no pertenece a esta tierra. Esa semilla es poderosa. Su vigor no se reduce. No tiene fecha de nacimiento. Algo curioso, que te lo compartí una vez. Ustedes saben que los faraones egipcios, ellos creían que iban a resucitar. Y como eran faraones, tenían oro, plata y todo. Cuando ellos dejaban su testamento, entre las cosas que hacían, y ustedes lo han visto en películas, en retratos, ¿verdad?, de que ellos lo enterraban, hasta con caballos vivos lo enterraron, con su carruaje, joyas, ropa, porque lo momizaban, y ellos pensaban que el elixir de la vida, una pócima, lo iba a resucitar. Pero algo que me llama la atención es que entre las cosas que encontraron ahí, encontraron una gran variedad de semillas, que cuando lo encontraron 3000 años más adelante, los científicos, los arqueólogos dijeron: ¿y para qué esto? Y para demostrar que ellos no podían resucitar, dijeron: vamos a sembrarla para científicamente vean los agricultores y el mundo que eso no tiene sentido. ¿Y sabe lo que pasó? Que después de 3000 años, esas semillas todas germinaron y todas dieron fruto. Alaba lo que él vive. Alaba lo que él está en su casa. Y si esos son esas semillas naturales, ¿qué será la semilla de la palabra de Dios, que es poderosa, que es creativa? Que el tiempo, ni las generaciones, ni el cielo cuando pase, ni la tierra cuando se vaya, ni los demonios pueden limitarla. Dios dijo, ¿verdad?, que se hiciera la luz cuando no existía, y se hizo la luz. Esta tierra que pisamos, esta tierra donde nos movemos, viene por el poder de la palabra. Hubo un momento, yo te lo he dicho muchas veces, que no existía nada, y Dios le habló a la nada, y de la nada salió el todo. La Biblia dice en Hebreos 1:3
Que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios y por la palabra de Dios subsisten. Dios no está haciendo nada nuevo, aunque es creativo. El poder de creación Dios lo cambió por el poder de preservación. Y tú fuiste creado por Dios. Y ese mismo poder de preservación te va a llevar a... Dile que está a tu lado, tú vas a llegar hasta el final, no te preocupes lo que esté pasando. A su nombre. Nosotros vivimos en un intermedio, por así decirlo. Porque entre el Edén y el milenio que viene al final de los tiempos, hubo un conflicto que todavía existe con la palabra de Dios. Por eso es que esa palabra es tan vilipendiada y nosotros debemos valorarla. Y ese conflicto comenzó cuando la serpiente le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, poniendo en duda la palabra de Dios. Y eso es lo que el mundo, los hombres y los intelectuales tienen, esa, con que Dios ha dicho y que... ¿O no te das cuenta que a esos programas llevan gente para hablar que si la homosexualidad, que la Biblia, que si no lo dice, y te dicen, no, pero la Biblia dice eso, pero yo creo así? Bueno, eso es lo que tú crees, pero la Biblia dice otra cosa. Hello. ¿O no es así? Entonces, tratan de desautorizarla hoy en día. Pero la Biblia y lo que dice la palabra de Dios, aunque alguien la quiera contradecir, negar o no aceptar o no le guste, su poder radica en su esencia. ¿Y cuál es esa? Que es la palabra de Dios. Es una palabra permanente, inconmovible, que ni el diablo, ni los demonios, ni los filósofos, nadie la va. Los cielos pasarán, pero ella permanecerá. Déjame decirte, todo lo que existe, todo lo que existe y tú ves, dile que está a tu lado, hasta tú, fue hecho por el mandato de Dios. Y permanece porque Dios lo sostiene. De manera que detrás de toda creación está la mente de Dios, están los pensamientos, la autoridad, el poder y la vida de Dios detrás. Sin Dios nada existiera. Nada. ¿Te acuerdas el ángel cuando fue a visitar a María? Vete a Lucas capítulo 1. Desde el versículo 32, el arcángel Miguel está hablando con ella. Salve, muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. Y ella dice que se turbó porque no entendió cuál salutación sería esa. Y él dice, no te preocupes, María, porque va a ser engendrada. En el versículo 34, ella dice una pregunta como confundida y atolondrada: ¿y cómo será eso? Porque yo no conozco varón. Versículo 37, el ángel le dijo, pero para Dios nada es imposible. ¿Y qué hace ella? Le dice, hágase conforme a la palabra de Dios, a tu voluntad. Aleluya. ¿Usted está acá? Es esa palabra que fue sembrada en nuestros corazones hace mucho tiempo, por lo que nosotros tenemos una nueva vida. Una vida que necesita unos nutrientes, de la misma forma que la semilla natural necesita del agua y de los rayos del sol para que se germine y dé su fruto. También esa vida en nosotros, como esa semilla, que necesitamos la lluvia del Espíritu Santo, necesitamos los rayos del sol de justicia que es Cristo mismo, para nosotros estar reverdecidos todo el tiempo. Tenemos con qué vivir reverdecido, tenemos con qué vivir esa vida plena, tenemos por qué vivir esa vida abundante, tenemos con qué, tenemos la lluvia del Espíritu Santo, tenemos los rayos del sol de justicia. Él está con nosotros, y cada vez que tú necesitas algo, lo que tienes que ir es a llenar el tanque a la fuente, y tú verás que saldrá rejuvenecido. Y si tú lo crees y viniste triste, puedes salir así esta mañana. Pregúntale que está a tu lado o por las redes, ¿naciste de nuevo? Pues te tengo una buena noticia, tú tienes una nueva genética divina, poderosa, incorruptible, que no pierde energía, que no tiene fecha de vencimiento, que es para siempre, para transformarte a la imagen de Jesús.
Así que tú no tienes que vivir más limitado y condicionado por una debilidad y los errores del pasado. No tienes que vivir atado a una vida mediocre y dolorosa, ¿verdad? Porque Dios te ha dotado de muchas cosas. Dios te ha dado su palabra, Dios te dio su Hijo, Dios te dio su amor, Dios te dio su Espíritu Santo, te dio una iglesia, te dejó una palabra. Hay ángeles alrededor de ti, te ha puesto gente para que te aconseje. Él abre las puertas cuando todo está. Déjame decirte, te puso dominio propio, te puso capacidad, te puso habilidad. ¿Sabes para qué? Para que tú alcances los sueños y las metas que tú tienes, pero sobre todo la palabra que Dios ha puesto en tu vida. Déjame decirte que no es para quedarte tranquilo, no es para vivir más cabizbajo. Levanta los hombros, pisa firme, mira hacia adelante, porque Dios está contigo. A su nombre. Nosotros somos diferentes al mundo y tenemos que parecerlo. No hay duda que somos un tesoro especial, dicho por Dios. Especial tesoro, ¿sí o no? La mayoría de los hombres dependen de sus recursos, riquezas, capacidades, habilidades o de personas que ellos admiran. Nosotros no. Ellos se sostienen en base a eso. Nosotros nos sostenemos en una palabra. Nos sostenemos por una palabra. Somos el pueblo de la palabra. Somos el pueblo de la palabra de Dios. Y la vida de fe que tenemos, nuestra esperanza para seguir adelante, es que estamos basados y no solamente en la palabra completa que es la Biblia, sino en la palabra personal que Dios le va hablando a cada quien. ¿Sabes qué? Yo vivo por ella, yo creo en ella, yo me estoy moviendo por ella, yo estoy haciendo planes por ella, estoy ejecutando cosas por ella, porque esta palabra es la que me sostiene. Hasta que no aprendas a vivir y a sostenerte en la palabra, vivirás dependiendo de las cosas del mundo. Vivirás dependiendo de otro. Aprende a depender de Dios. El otro puede cambiar, pero Dios nunca va a cambiar. El otro no te puede dejar, pero Dios nunca te va a abandonar. Come on. La vida te puede herir, pero Dios te puede sanar. Es que no estás solo. Y no es cualquier palabra. Es la palabra que tú sepas que es de Dios. Una palabra que es más segura que cualquier recurso o cualquier poder, que es eterna. Dios dijo, ustedes van a terminar este versículo, el cielo y la tierra pasarán más. Ahora bien, nosotros vivimos en un mundo real, con situaciones adversas. ¿Sí o no? Y lo conocemos porque vivimos en él. Pero nosotros no nos conformamos de acuerdo al mundo. El mundo tiene su moda, su música, pero Dios tiene la de él. Tiene sus actividades y Dios tiene la de él. Nosotros nos sostenemos por la palabra de Dios, que aunque hay un mundo real, esa palabra es más fuerte, porque es la verdad de Dios, que ese mundo real. Porque creemos en un Dios todopoderoso y creemos en todo lo que dice. Confiamos en un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran, aunque todavía no la veamos. Hay cosas que ya yo comencé a hacer cambios. Hay cosas que yo estoy averiguando. Porque Dios me ha dicho y me estoy dirigiendo en esa dirección. Y no sé cómo Dios lo va a hacer. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que a veces le pedimos algo a Dios y Dios dice, ¿qué es? Y Dios te dice, pues está bien. Y luego tú te caes porque piensas, ¿y cómo será? No te concentres en el cómo. Piensa en el qué. En aquel que te dijo que sí. Piensa en el qué. El del cómo se va. La responsabilidad es de él. Él se va a encargar del cómo. Tú céntrate en el qué. A veces las cosas se ponen más difíciles. Y Dios lo permite, no es el diablo. El diablo no opera por encima de Dios. Dios lo permite
Porque a veces nos tienes que llevar hasta allá abajo para ver en quién tú sigues confiando. Porque Dios te puede ir quitando muletas, te puede quitar tacones, te puede quitar cosas en que tú te apoyas, amuletos y todo ese tipo de cosas. Y cuando tú decides depender de Dios absolutamente, entonces el milagro se dará. Y no te quedará duda de que Dios lo hizo para ti y para ti. No le pongas atención al cómo, ponle atención en el qué. Nuestro Dios. Tengo miedo que me pique un ratón por ahí. Nuestra confianza, pueblo, aprende. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. El hombre es de una forma hoy, mañana de otra. Los recursos hoy están y mañana no están. Nuestra fe y nuestra confianza está puesta en un Dios que rompe las leyes gravitacional, que rompe la lógica racional, que rompe las leyes de la naturaleza, que toma lo que no es para que llegue a ser. Es una fe que nos invita a caminar sobre las aguas por esa palabra, a echar fuera el monte, queriendo decir por encima de la dificultad, a calmar los vientos, a actuar por encima de la tormenta. Es una fe, es una confianza en ese Dios que nunca ha perdido una batalla, que nunca ha perdido un caso por si tú tienes que ir a la corte pronto. Que Él coge muchas veces un montón de huesos y los reúne y le clama vida. Y esos huesos se arman y la gente comienza a vivir y a hablar. Parece una locura, pero bendita locura. Hemos aprendido a depender y a confiar en la palabra de Dios. Cuando nosotros piensan que estamos preocupados, nosotros estamos confiados. Cuando el otro cree que el problema y tu situación no tiene remedio, Dios dice sí se puede. Que cuando nos sentimos que no hay nada, entonces somos ricos y abundantes. Que cuando Dios nos da una palabra, nos aferramos a ella, vivimos con ella, nos paramos sobre ella, caminamos sobre el agua con ella, pasamos el fuego sobre ella. ¿Verdad que si es una palabra que cambia tu destino? Es que una palabra que cambia el sentido de la vida, de la óptica de tu ver la vida, porque estamos embarazados de ella y por eso la declaramos, la confesamos, la compartimos, porque la palabra de Dios dice ella misma, no soy yo solo repito lo que ella dice, yo no vengo a decirte nada nuevo, lo mío es repetir lo que otros dicen, que la palabra de Dios es viva y eficaz y no retorna vacía y siempre hace para lo que fue enviada. Es martillo que quebranta el corazón más duro. Y es como un fuego que purifica y santifica, que quita alimañas. Y nuestra fe tiene que estar basada en esa confianza en Dios. La Biblia está ahí para que sea un norte para nosotros. Y tiene muchos ejemplos y muchas historias. Y hay un hombre que tú conoces, ¿verdad?, que es el ejemplo de fe. Ya tú sabes quién es. Se llama Abraham. Abraham para ese momento tenía 75 años. Estaba casado por más de 55. No tenía hijos, no tenía prole. Su esposa era estéril. Dios se le revela y a los 75 años comienza a tratar con él. Y le dice, después que Dios habla con él, él le dice, pero ¿cómo yo voy a saber que tú me has bendecido, chico? Si no tengo si no este Damaseno, Eleazar, que es de Damasco, que es un criado. Yo le dijo, ven acá, mira para arriba, y lo sacó afuera. Mira las estrellas del cielo. A ver si así será tu descendencia. ¿Cómo? Sí.
Pero Dios viene y se le revela de nuevo y le dice, tú solamente tienes que hacer dos cosas. Cree y obedece. Del resto me encargo yo. Señor, tengo 75 años. Yo lo sé. Sara es estéril. ¿Y a mí qué? Dios se le vuelve a revelar y le dice, lo primero que voy a hacer es que te voy a cambiar tu nombre. Y él se llamaba Abraham, sin H, que significa padre enaltecido, y se lo cambia por Abraham, padre de multitudes y de naciones. Ese nuevo nombre de Abraham cambió el concepto de sí mismo, quitó las limitaciones que tenía y se transformó en un desafío de fe para él. Porque cada vez que a él le presentaban a alguien o tenía que firmar y ponía Abraham, él estaba recordando lo que Dios le había prometido, porque Dios le prometió tres cosas. Le prometió un hijo, le prometió una nación y le prometió una tierra para que su nación viviera y sus descendientes. Y cada vez que alguien lo llamaba Abraham, estaban proféticamente recordando lo que Dios había dicho de él. Padre Abraham, padre de multitudes. 78 años, 90 años y no tiene nada. Abraham, voy a tener el hijo. Abraham, voy a tener una nación. Abraham, ¿cómo te llamas? Mucho gusto. Abraham, voy a tener una tierra para mi nación. Una palabra, una promesa, un cambio de nombre. Tal vez lo que te hace falta es cambiarte el nombre. Eso no es una locura de fe. A la mente humana. Come on, pueblo. Cada vez que él se movía, cada vez que alguien lo llamaba, cada vez que se recordaba de su nombre, él estaba repitiendo la palabra personal que había. ¿Y por qué es que decimos, ay sí, Abraham? Es más, hay gente que ha oído tanto de esto que no quiere oír esto. Oye, ahora te la traje con un nuevo sazón para que tú la absorbas. Busca esa palabra. Por eso hacemos tanta importancia en que tú busques esa palabra con Dios. Y luego que tú estés seguro que es Dios, vive por ella. Clama por ella. Espera por ella. Su corazón estaba lleno de fe y de esperanza de que él iba a recibir. Ese es el problema, que Abraham nunca preguntó cómo. Por eso es el padre de la fe. Inmediatamente Dios le dio la promesa, dice que él aceptó, que él lo creyó y le fue contado por justicia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dile que está a tu lado, no piense en el cómo. Concéntrate en el qué. Porque pasaron los años, 94 y 95, 97 y 98, y hubo un día que el hijo de la promesa, de esa palabra, de esa semilla que fue sembrada a los 75 años, dio a luz y nació Isaac. Hay muchos hombres en la Biblia y fuera de ellos. Y ahora yo quiero que tú y yo nos agreguemos a esa lista de hombres que recibieron una palabra de Dios, hicieron un cambio en su vida por esa palabra, que hicieron de su vida una esperanza, que esa palabra fue una inspiración y una meta, y no se detuvieron hasta alcanzarla. Y en esa es que yo estoy. Yo no sé si tú quieres montarte en esa ola conmigo. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús, nosotros hablamos y criticamos mucho a Pedro? ¿Sí o no? Mucho gusto. Jesús de Nazaret, encantado. Simón. Y Jesús dice, Simón. Dice, tú sabes que tu nombre significa caña frágil o débil. Porque ese nombre iba de acuerdo a la personalidad. Pedro era bocón.
Pero era frágil, era débil, era volátil, voluble, inconstante, sube y baja. Por eso nosotros no podemos depender de emociones, ni hacer cosas por emociones. Las emociones son como el Alka-Seltzer, que usted lo echa en el vaso de agua, sube los primeros segundos y usted cree que se va a desparramar y en 3 segundos más rápido baja de lo que subió. Ah, ¿sí o no? Hello. A este tengo un propósito, dice Jesús. Pero lo tengo que cambiar el significado de su vida, porque él lo tiene que creer. ¿Sabes qué? Desde ahora no te llamarás Simón, frágil, voluble, te llamarás Pedro. Porque Pedro significa roca fuerte, roca firme. Los amigos de Pedro, yo me imagino que este se va a llamar, ellos eran hebreos. Ellos sabían lo que significaba, que este se va a llamar ahora Pedro, que porque un día no pesque, rompe las redes, que se pelea con su papá y su mamá por nada, a este. Pero Jesús dice, apuesta a mí, apuesta a mí. ¿Sabe lo que pasó? Que Pedro le creyó a Jesús, y Jesús le cambió su nombre. Y con su nombre cambiado, aunque pasó por el mismo proceso que tú y yo, dejó de ser la caña frágil, volátil, involuble, a ser una roca firme, hasta el punto de que murió peor que Jesucristo. Porque murió crucificado con la cabeza para abajo. Fue el primer líder de la iglesia en los primeros 15 años. El secreto no es creer en cualquier cosa, es creer en la palabra de Dios. Una palabra poderosa que llama lo que no es como que es. Y al que la cree, la llega a ver. No aceptes ningún nombre ni ningún adjetivo que esté por debajo de lo que Dios te dice y de lo que Dios te nombra. Y de ahora en adelante, tú debes de vivir. Come on, usted está acá. Me quiero explotar, man. Que toda tu mente y tus pensamientos, que en todas tus conversaciones, tienes que estar hablando lo que Dios ha dicho de ti. En vez de estar hablando de otro, en vez de estar hablando, mira quién baila. Premio los nuestros. ¿Sí? ¿Ah? Hable de lo que Dios ha dicho de ti. Piensa en eso. ¿Cuánto valor tiene para Dios? Y qué beneficioso es para nosotros cuando recibimos una palabra de Dios y la atesoramos, la valoramos, la meditamos, la compartimos, la escribes, le pone fecha, le pone hora. A mí Dios me dijo esto. Porque esa palabra que Dios te dice, si tú no la recuerdas, si tú no la valoras, hay alguien que va a tratar de robársela. Hay alguien que va a tratar de catapultarla. Aquel que no tiene la visión que tú tienes, aquel que no tiene esa relación con Dios, te puede pensar y en el cómo, mientras tú estás centrado en el qué. Porque está confiado en el quién. Lucas 8:11. Y esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Cuando está dando el significado de los 3 terrenos que cayó, versículo 12 de Lucas 8:12, póngamelo, dice, y la que cayó en el camino son aquellos que la oyen, pero viene el diablo y la quita de su corazón para que no crean y se arrepientan. Mateo 13:19 es el pasaje armónico paralelo y dice que vino el maligno y la arrebató para que nos... Esa palabra que Dios te da, tienes que recordarla, tienes que hablarla, tienes que compartirla, tienes que escribirla, tienes que vivir por ella. Mucha gente no te la va a creer. Mejor, porque te vas a poder reír cuando se lleve a cabo. A su nombre. La Biblia está lleno de eso. Usted está acá.
Dios solo le hizo una observación a Josué. Josué tenía una tarea que no era fácil. Entre otras cosas, tenía que sustituir a Moisés. La Biblia dice que hay 75 características que se dieron en Josué, que es tipología de Jesucristo. Pero no nos vayamos muy teólogos. Moisés había durado 40 años con ese pueblo por el desierto. Se enfrentó a Faraón varias veces. Moisés se muere y él dice, ¿cómo voy yo a sustituir la estatura de este hombre? Tenía retos por delante. Conducir a un pueblo de dura cerviz, peores que los corintios. Y date cuenta que Dios le dice una sola cosa. Si tú haces caso a esto, te irá bien en todo. Josué 1:8. Si tú obedeces esto, tendrás éxito en todo lo que hagas. Nunca se apartará de tu boca. Léela conmigo en voz alta. Este libro, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué tenía que abrir el Jordán, que por ese tiempo dice la Biblia que se desbordaba en ese lugar. 2, la muralla de Jericó había que tumbarlo. 3, los gigantes y un pueblo que había vivido ahí no conocían el terreno. El reto era grande, pero él se mantuvo pensando en el qué y no en el cómo. Si haces eso, te irá bien en todo. Josué se llevó de Dios y le fue bien en todo. Lo único que él tenía que hacer era recordar lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Él lo hizo y Dios también. Porque la palabra de Dios es como una lámpara que entra a las partes más oscuras de nuestro ser. No solamente la parte pecaminosa, sino las partes difíciles que tenemos en la vida. Y Él comienza a iluminarla, y mientras más la recordamos, la comemos, la recordamos, la memorizamos, compartimos, eso se va entrando hasta que va iluminando todo dentro de nosotros. Porque es posible que más de uno de los que está acá, es posible que más de uno de los que me está viendo por las redes, se sienta como Abraham, que ha estado tratando mucho una cosa y no tiene resultado. Que quizás tú has tratado un negocio más de una vez, te sientes como Abraham porque no ha tenido efecto. Quizás te casaste 2 o 3 veces y tienes ese sentimiento de soledad. O tal vez estás enferma, o tienes un sentimiento de fracaso. Te pido que la palabra de Dios, tú permitas que entres a tu vida para que tú veas cómo la noche más oscura se convierte en el amanecer más claro de tu vida. La Biblia dice que Abraham luchó esperanza contra esperanza. Pero quiero que veas, quiero que me pongas a Romanos capítulo 4, versículos 17 y 18, para que tú veas que él estaba nadando en contra de la corriente y pone la Biblia que creyó en esperanza en contra de esperanza. Que no se podía nada. Y dice el 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 17. Lee conmigo. 18, perdón. Lee conmigo. Él creyó en esperanza para llegar a ser. Tú quieres llegar a ser
en lo que Dios te ha dicho, cree por encima de las dificultades. Cree por encima de las adversidades. Esperanza contra esperanza para llegar a obtener, para llegar a ser. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Que iba a tener un hijo, que iba a tener una nación, que iba a tener una tierra. Pero tuvo que creer en contra. Tú tienes que creer antes de ver. Yo no creo porque veo. Yo veo porque creo. ¿Usted está acá? Y si Dios complació a Abraham, también lo puede hacer con nosotros. Busca esa palabra, esa semilla. Empieza a hablar de fe. Empieza a confiar en ella. Vístete como que sí. Habla como eso. Camina como eso. Compórtate como eso. Pastor, si conociera mi historia, ya yo la conozco. Si te crees olvidado de Dios, yo siempre le tengo el antídoto todo bíblico. Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, el Señor no te va a dejar. Aunque te sientas fracasado, en Cristo no se fracasa porque somos más que vencedores por medio del que nos amó. Cuando te sientas inseguro, mi presencia está contigo. Cuando la gente te reste valor, tú eres mi especial tesoro. Aunque estés en estrechez, mi siervo será ensanchado, será prosperado y será bendecido en todo lo que haga. Pero hay que creerla, hay que recordarla, hay que confesarla, hay que comenzar a hacer planes. Dios le da mucho valor a lo que tú confieses. En tu boca, dice Proverbios, está la vida y está la muerte. Usted puede confesar derrota, fracaso, maldición, enfermedad, o puede confesar bendición, vida, prosperidad, salud, esperanza. Leí una cosita como de 3 líneas. Y dije, es increíble que esto se caiga en esto. Que la palabra confesar significa estirarse para alcanzar algo. Y él decía en esas 3, 4 líneas que cuando tú ves un puño cerrado es como un acto de desafío, de lucha o de violencia, pero que cuando tú ves una mano abierta, está hablando de un lenguaje. En ese párrafo de un libro de hace muchos años, habla de paz, habla de amistad, de obediencia o rendición. Y él estaba hablando de algo que no tiene que ver con esto. Que eso es un lenguaje corporal que habla de confesar nuestra fe hasta en eso. Y una vez está comprobado que aquel que cree y confiesa la palabra de Dios será bendecido en todas las cosas que haga. Y déjame decirte que es tiempo de recoger el manto. ¿Quién lo cree? Que es tiempo de tener el manto sobre nosotros. ¿Quién lo cree? El Antiguo Testamento está lleno de historias maravillosas. Pero hay una, y yo siempre te la he contado, que a mí me fascina. Que es la transición entre Eliseo, Elías y Eliseo. Váyase a la Segunda de Reyes, capítulo 2. Elías ya está viejo. Dios se lo va a llevar. Y tiene a su discípulo que es Eliseo, un hombre fiel en todo. Quiero que notes que en el ambiente espiritual de ese momento había algo que se estaba dando
que tanto el uno como el otro lo conocía. Y yo pienso que Elías sabía lo que iba a pasar y Eliseo estaba a la expectativa. Porque cuando tú estás apercibido espiritualmente, you know what's going on. Es posible que tú no sepas lo que esté pasando, pero tú sabes que algo se está cocinando. ¿Por qué yo te digo eso? Pero Elías tenía que saber más que el otro, porque era el maestro. Y dice el versículo 2, 1 y 2, que Elías le dice a Eliseo, ¿sabes qué? Espérame aquí que tengo que ir a Betel. Y el otro dice, ¿tú crees que yo te voy a dejar ahí? Vive Jehová y vive tu alma, que donde tú vayas yo voy. Cogen para Betel. En el versículo 3 y 4, Elías le dice, espérame aquí que tengo que ir a Jericó. Vive Jehová y vive tu alma, que para donde tú vayas yo voy. Como queriendo decir, yo sé que algo está pasando. ¿Y tú te crees que te vas a quedar con él? Come solo. Eliseo, quédate aquí, que tengo que ir al Jordán. Vive Jehová, que donde tú vayas yo voy. Es el versículo 2, versículo 4, versículo 6. En el versículo 7 dice que llegan a la orilla del Jordán. Y hay, versículo 7 dice que hay como 50 hijos de los profetas que se pararon a lo lejos y están mirando. Eso también saben que algo está pasando. Que hay algo en el ambiente. Entonces, todo el que está mencionado ahí sabe que algo está. ¿Usted está conmigo? Lo sabe Elías. Lo sabe Eliseo. Que algo está pasando. Y los hijos de los profetas, que son como 50. Llegan a la orilla del Jordán, versículo 8. Eliseo se quita el manto, que es tipo de la unción. Lo dobla. Porque el manto era una herramienta ancha, tipo de la presencia del Espíritu Santo. Y le hace así a las aguas, ¡pa! Y las rompe en dos. Y el Jordán se separa. Pasan. Ahora están ahí. Después que están del otro lado, que el Jordán se cierra. Versículo 9. Elías entonces le dice, pide lo que tú quieras que haga por ti. Eliseo le dice que una doble porción de tu Santo Espíritu, de tu Espíritu, esté sobre mí. Próximo versículo. Elías le responde para atrás, cosa difícil has pedido, pero te voy a dar una señal. Si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, entonces se te concederá lo que tú has pedido. ¿Sí o no? ¿Qué versículo es ese? Versículo 11. Aconteció, ellos están del otro lado del Jordán. Del otro lado hay como 50 muchachos jóvenes, hijos de los profetas, que están viendo lo que está pasando. Ellos no saben cómo va a terminar el asunto. Van caminando y dice que de un momento a otro vino un carro de fuego de a caballos mientras iban y arrebató a Elías. Se lo llevó. En el versículo 12 dice que Eliseo dice, llora, dice, Padre mío, y su gente de a caballo. Dice así, versículo 12. Y tomando sus vestidos, ese es el manto, lo tomó, lo rompió en dos partes. Versículo 13. Y dice que se fue al Jordán, porque él vivía del otro lado, él tiene que cruzar para allá. ¿Sí o no? Hello. Fue con el manto, golpeó las aguas se abrieron. Y él dice, no, él no pasa. Versículo 14, él dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Es una prueba a ver si Dios estaba con él, como estaba con Elías. Pongan atención. ¿Por qué Elías no le hizo la pregunta, ¿qué tú quieres que haga del otro lado? Porque Elías sabía que Eliseo tenía que experimentar la presencia de Dios de forma personal, porque tú no puedes vivir de la historia del otro. Tú tienes que tener tu propia experiencia.
Biblia y los hombres de Dios están ahí con sus hechos. Y nos podemos imitar. Y nos estimulan. Pero tú necesitas tener tu propia experiencia. Tú no puedes depender de una palabra del otro, de una experiencia del otro, de los milagros que hizo el otro. Eso es muy bueno porque alimentan tu fe. Pero a la hora que eres tú, es donde la piña se pone agria. Y ahora, ya Eliseo no está. Es como un reto que lo obliga. Pero Elías sabe lo que va a pasar porque conoce a Dios. Y le dice, le voy a dar un entrenamiento a este. Por eso lo llevó a Jericó, a Betel, al Jordán. Lo cruzaron y lo deja de aquel lado. ¿Qué tiene que hacer Eliseo? Podía cruzar en una barca. Entonces, no estás aprobado. Porque está dependiendo del vehículo humano. Él tenía que tener su propia experiencia. Y por eso dice en el versículo 14, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el poder? Golpea y se abren. Usted está acá. Creo que es el versículo 10, 15, 16. Que mientras todo eso sucede, los hijos de los profetas lo están viendo. Ya ellos vieron que Elías fue recibido. Ahora ellos están curioseando a ver qué iba a pasar con Eliseo. Eliseo necesitaba dos cosas. Jamás. Ponle atención que hay revelación. Él necesitaba la experiencia para sí mismo de que Dios estaba con él. Y número dos, los hijos de los profetas lo estaban viendo. Un testimonio público de que Dios estaba con Eliseo. ¿O acaso cuando Moisés iba a morir, Dios no le dijo a Josué, como estuve con Moisés? Y en un momento le dice, desde hoy comenzaré a engrandecerte delante del pueblo de que yo te he elegido. Porque tú necesitas el testimonio, la experiencia personal y necesitas el testimonio público. Y date cuenta que el ministerio de Elías comienza con un milagro. Se desarrolla en milagro y termina en un milagro que es un arrebatamiento. El ministerio de Eliseo comienza con un milagro. Y luego que él cruza, en el versículo 19, lo primero que hace es otro milagro. Porque las aguas estaban envenenadas. Y él le quitó el veneno. El ministerio de Moisés comenzó con un milagro. El de José comenzó con un milagro. El de Samuel comenzó con un milagro. El de David comenzó con un milagro. El de Jesús comenzó con un milagro. Y los apóstoles, lo demás que hicieron fue milagros. Eliseo lo necesitaba. El manto está disponible. Y nosotros, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Tú necesitas, y nosotros como iglesia, a partir de ahora, que Dios haga milagros. Porque tú necesitas saber que como Dios estuvo con esos hombres, hoy está contigo. Y la unción está ahí. Vamos a recogerla. Vamos a buscarla. ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos están en eso? Ponte de pie. ¿Cuántos están en eso? ¿Cuántos están en eso? La unción está acá. Y vamos a buscarla. Y tú vas a tener que orar más. Si tú no orabas, comienza a orar. Si orabas 15 minutos, comienza a orar más. Si tú no ayunabas, ayuna. Métete más en la palabra. Déjame hacerte una pregunta.
Se me ocurre ahora. ¿Te atreverías a hacer un ayuno de 3 días de teléfono celular? Nunca te imaginaste que yo te iba a salir con eso. Pastores, que yo tuve una experiencia hace muchos. Necesitas renovar su presencia. Tú necesitas que Él haga algo. Dios te trajo en esta mañana. Quizás más de uno no iba a estar aquí. Y Dios fue que te trajo a oír esta palabra. Tú necesitas un refrigerio de parte de Dios. Seamos sinceros, necesitamos que Dios esté, saber que Dios está con nosotros, ¿sí o no? Es Él que lo ofrece. Está en quien quiera recibirlo. Ven aquí, vamos a orar juntos. Rápido. Rápido. No lo pienses, no lo dudes. Esto es con determinación.